Jorge VI de Inglaterra, el rey tartamudo. Con motivo de la boda de los príncipes de Inglaterra, William y Kate Middleton, hoy Historia y Salud nos habla de las vicisitudes del rey Jorge VI, bisabuelo de William, cuya tartamudez constituyó su mayor desafío en una etapa en que comenzaban a hacerse indispensables los medios de comunicación electrónicos. El rey tartamudo, así llegaron a llamarle los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en alusión a su problema de dicción y a sus grandes inconvenientes para comunicarse en público. También fue tildado de débil y tímido. Sin embargo, el rey Jorge VI demostró ser todo lo contrario y pronunciaría un histórico discurso en el momento en que Inglaterra y Alemania se disponían a ir a la guerra. Alberto Federico Arturo Jorge nació el 14 de diciembre de 1895 en Sandringham, provincia de Norfolk, siendo el segundo hijo del rey Jorge V del Reino Unido y de la reina María de Teck. Desde su niñez y hasta los 30 años tuvo que enfrentar su tartamudez, lo que acrecentó su timidez, hasta que un terapista australiano logró curarle este defecto. Se define tartamudez como una alteración del habla que se caracteriza por un trastorno en la fluidez del lenguaje. Es ese paciente que todos conocemos, que hablando tiene que repetir mucho las cifras, que no puede avanzar y que se nota el esfuerzo que tiene que hacer para sacar la palabra próxima. En un baile en 1920 conoció a la sociable Isabel Bowes-Lyon, hija de un aristócrata escocés. El joven se sintió muy atraído hacia ella. La cortejó durante 2 años y se casaron en abril de 1923. Su hija mayor, la actual reina Isabel, nació 3 años más tarde. Y en 1930 nació la princesa Margarita Rosa. Pero su tranquila vida familiar no duró mucho tiempo. El rey Jorge V murió repentinamente en 1936 y Eduardo, su hijo mayor, ocupó el trono. Sin embargo, el nuevo monarca reinó poco tiempo, pues en diciembre del mismo año renunció a todos los títulos de la realeza para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada. De improviso y sin preparación alguna, Alberto, tomando el nombre de Jorge VI, asumió el reinado en medio de una crisis institucional y de una crisis bélica. Jorge VI nunca quiso ser rey de Inglaterra y trató de evitar el trono, y eso que nació rodeado de privilegios y se crió como un miembro más de la familia Windsor. La razón es que además de tímido y poco agraciado, sobre todo era tartamudo. La causa de la disfluencia o de la tartamudez no está bien establecida. Se supone que diversos factores influyen para que un paciente, un niño, un adulto presente este problema. Sí se sabe que el componente psicológico es fundamental. Normalmente los pacientes que presentan disfluencias o que tartamudean tienen alguna condición psicológica familiar o personal que fomenta, que favorece que el paciente tenga este problema. Se han argumentado también factores genéticos como pacientes que tienen familiares que tienen tartamudez, hijos de tartamudos o pacientes que son gemelos, que uno es tartamudo y otro no. Pero la causa exacta no se sabe. Lo único que sí se sabe es que el componente psicológico es determinante para que se produzca y persista esta condición. Su padre, el rey Jorge V, fue un hombre muy severo. El estricto régimen en el que fue educado determinó la personalidad del pequeño, quien sufrió un gran sentimiento de abandono y falta de méritos. Incluso fue forzado a escribir con la mano derecha, pese a haber nacido zurdo. Debido a su timidez y a la fuerte figura de su hermano, Jorge prefería pasar más tiempo en el campo que en la vida social.
La noche en que su hermano Eduardo VIII le dijo que iba a abdicar y que por lo tanto le correspondía a él asumir el cargo, rompió en llanto como un niño pequeño, según escribió en su diario. Sabía que no existía otro destino más cruel ni desafortunado para un monarca que el de no poder dirigirse a su pueblo. Pasó de la mayor humillación y ridículo en su primer discurso ante un micrófono, con motivo de la clausura de la exposición del Imperio Británico en 1925 en Wembley, a una impecable declaración de guerra contra Hitler a través de las ondas radiales. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Aquel mal trago del discurso en Wembley convenció a su esposa de la necesidad de una urgente reacción. Fue ella quien, después de haber probado diferentes doctores, contactó con un logopeda poco convencional de origen australiano que se había instalado en Londres, llamado Lionel Locke. Locke creía que la tartamudez de Jorge VI podía estar vinculada a la figura dominante de su padre, Jorge V. Este logopeda le convenció de que su problema era físico y que podía resolverse con ejercicios, evitando con ello provocarle una falta de confianza en sí mismo. También le hizo cantar palabras que le costaba pronunciar y soltar groserías con fuerza, porque según Locke, los tartamudos se atascan menos cuando se enfadan. Si un paciente es diagnosticado tempranamente y manejado adecuadamente por un equipo médico en el cual es fundamental la presencia del psicólogo, es un paciente que tiene alta oportunidad de superar su tartamudez o su disfluencia. Muchos pacientes, su entorno familiar no les ayuda porque hay problemas familiares, conflictos de diferentes tipos en la escuela, y estos pacientes tienen peor pronóstico. Pero bien manejado, un paciente puede con el tiempo superar su tartamudez. Para el discurso más trascendente de su vida, en el que Jorge VI declaró la guerra a la Alemania nazi, Locke ideó una particular estrategia. El mensaje lo pronunció de pie, en una antesala, con la ventana abierta para que corriera el aire y sin chaqueta. En la estancia solo estaba él y Locke. Jorge VI se ganó el respeto de la Iglesia y la simpatía de los británicos, aglutinados alrededor de los receptores de radio para escuchar sus mensajes de perseverancia y su deseo de permanecer en sus labores en el Palacio de Buckingham, a pesar de los bombardeos de los alemanes en Londres, entre 1940 y 1941. La actitud del rey sirvió de inspiración a los británicos para soportar la guerra. El hecho de que tanto él como su esposa vivieran al igual que el resto de la gente esos duros momentos hizo que el pueblo le tuviera un gran respeto. Su hermano, en tanto, permanecía ese tiempo junto a su familia en las Islas Bahamas. El rey Jorge VI, a quien le fue aconsejado fumar para combatir su tartamudez, murió de cáncer de pulmón a los 56 años, pasando la corona a su hija Isabel en febrero de 1952.